Transmisión especial. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la programación de Unicach Radio, gracias por seguir en esta transmisión de la radio de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas. Si usted obviamente nos está viendo a través de las redes sociales, seguramente se da cuenta que no estamos en los estudios, y es porque nos encontramos en el campus universitario donde se encuentra la Facultad de Humanidades, y específicamente nos encontramos en la Escuela de Historia, en la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, de la que queremos hablar justamente hoy. Trabajamos para ustedes esta mañana. En la operación técnica está mi querido Juan José Pastrana, JJ. Te saludamos hasta allá, hasta las oficinas de Radio Unicach. Aquí en el audio y en el video está Benamara Barca, muchas gracias, Ave. Y al micrófono está Diego Martín Gámez, quien le pide que se quede con nosotros los próximos minutos para hablar de la historia, para hablar de cómo se trabaja en una universidad como la de las Ciencias y Artes de Chiapas, justamente la historia. Y para eso se encuentran con nosotros el maestro Eric Emanuel Pérez Sánchez, a quien saludo, coordinador de la carrera de Historia. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto. Maestro Diego, un gusto de estar aquí con ustedes, un saludo a la audiencia y muy contentos de compartirles, ¿no?, algunos datos sobre nuestro programa educativo. Al contrario, muchísimas gracias. Y también se encuentra con nosotros la doctora Ana María Parrilla Albuerne, a quien saludo con mucho cariño porque además ya tenía rato que no la veíamos, pero sabemos que anda muy activa siempre. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días. Pues igual que aquí Eric, el coordinador de la carrera, muy contenta de estar aquí con todo el público y muy contenta también de verles. Muchísimas gracias. Comencemos con una pregunta básica que es la que seguramente muchos estudiantes se hacen cuando están decidiendo qué estudiar en el futuro. ¿Qué es la historia? Para comenzar, haría la pregunta para ambos, porque seguramente tienen puntos de vista que pueden ser no necesariamente iguales. Entonces, ¿qué es la historia, doctora Ana María? Bueno, pues la historia es una ciencia, aunque algunos lo duden, pero es una ciencia que se dedica sobre todo a estudiar todos los procesos que han tenido que ver con el ser humano. Es decir, la historia yo creo que abarca todo, porque finalmente cuando hablamos de historia, pues hablamos de historia de la ciencia, historia de la medicina, historia de la arquitectura, historia del patrimonio. Es decir, la ciencia es nuestro pasado, es nuestra memoria. Nuestra memoria escrita, pero también nuestra memoria oral. Claro. Y en el caso de usted, maestro Eric, ¿qué podría sumar a lo que ya dijo la doctora? Sí, claro. La historia, ¿no?, como disciplina, es una ciencia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la propia historicidad de las poblaciones, ¿no? Sí, que se expresa, ¿no?, en la historia oral, en los cuentos, en las leyendas, etcétera, ¿no? Y pues ahí está la historia, ¿no?, también como una experiencia humana, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que trabajamos nosotros aquí en la licenciatura en Historia es justamente la ciencia histórica, ¿no? Es decir, cómo producir un conocimiento crítico, racional,
acerca de los procesos históricos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver nosotros en la carrera, ¿no? Bueno, esta carrera de historia ya tiene varios años en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Por qué no nos comenta desde cuándo es que existe y cómo es que ha trabajado en estos años? Sí, el programa educativo surge en los años 2000, justo entrando el milenio, en agosto se inaugura el programa educativo. Ya tenemos 26 años, ¿no? Trabajando, más de 30 generaciones de historiadores. Y bueno, surge con la iniciativa del rector en ese entonces, Cuauhtémoc López Sánchez, uh-huh. ¿Sí? Quien también tenía una inclinación muy fuerte por la historia y además a finales del siglo XX, ¿sí? Los 90s, pues comienza la dimensión histórica de Chiapas, comienza a adquirir relevancia por los procesos que se estaban viviendo muy fuertes. Y entonces pues hay cierta sensibilidad hacia la historia. Entonces el rector decide impulsar una carrera que aborde, ¿no? La historia desde una perspectiva científica, ¿no? Y contacta al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, quien comenzará a establecer, digamos, a realizar diversas gestiones, para iniciar con el programa educativo que inicia justamente en agosto. Uh-huh. Doctora Ana María, le quiero preguntar respecto de la historia lo siguiente, porque algunos creemos que estamos muy lejos de ella porque no la estudiamos, y sin embargo todos los días estamos muy cerca de la historia, tanto que ahora en redes sociales, cada que subimos algún post o alguna fotografía o algo, estamos escribiendo nuestra propia historia en nuestras redes sociales. Eso es parte de la historia también, de nuestra historia personal. Bueno, efectivamente, la historia, muchas veces las personas piensan que la historia se dedica solo al estudio de sucesos que han pasado hace mucho tiempo, pero finalmente somos hijos de la historia, ¿no? Así es. Entonces, la historia abarca no solo los periodos más antiguos, sino también incluso hasta la historia presente, ¿no? Claro. Y además estamos en un momento coyuntural en que las redes sociales están jugando un papel muy importante porque se están difundiendo muchos tipos de historia, ¿no? Sí. Digamos, también la historia ha sido muy utilizada a nivel político, a nivel social, y ahora es también siendo muy utilizada en las redes sociales, y debemos considerar que, ahora es el momento también de recordar que la ciencia la historia como ciencia, pues tiene ciertas características, ¿no? Y esas características tienen que ver sobre todo con la contextualización, con el momento en que se vivieron los hechos, con cómo lo percibimos hoy en día. Uh-huh. Pero pues también hay que ser un poco cuidadosos con la historia, porque como digo, la historia se ha utilizado y se utiliza a veces de la manera no más adecuada. Fíjese que yo hace unos días estábamos festejando el 30 de abril y hicimos en la radio un trabajo especial que nuestro querido JJ Pastrana hizo, y me puse a buscar entre mis cosas para encontrar una fotografía. Nos pedían la fotografía de cuando yo era niño y la terminé encontrando en mi Facebook, en mis redes sociales. Ni siquiera la encontré en mis documentos, estaba justamente en las redes sociales, y mientras bajaba yo y subía el dedo dándole slide a la pantalla, me di cuenta todo lo que he escrito respecto de mí y de mi historia en esa red social, y me pareció impresionante darme cuenta qué tan cerca estoy de la historia, de mi historia presente. Pues sí, todos construimos nuestra historia realmente, ¿no? Pero hay que recordar que muchas veces construimos nuestra historia haciendo referencia a nuestra memoria, ¿no? Uh-huh. Seguramente si usted se pusiera en contacto con alguno de sus hermanos y refiriera a un hecho concreto de su infancia, cada uno de ustedes lo recordaría de un momento, de una forma diferente, y ahí lo que estarían es construyendo una historia colectiva, ¿no? Uh-huh. Una historia familiar colectiva. Desde el punto de vista científico, pues también hacemos, la historia siempre va a ser un poco subjetiva, ¿no? Porque va a depender de las fuentes a las que tengamos acceso. Claro. Sin embargo, pues la historia desde el punto de vista disciplinar, digamos, lo que busca es el relato lo más objetivo posible, en el entendido de que nunca se consigue la objetividad absoluta, ¿no? Pero es verdad
que a través de las redes sociales se está construyendo una historia y es una historia diferente. Es una historia que tiene que ver más con los grupos sociales, con las familias, etcétera, porque bueno, estamos viviendo el momento, no, claro, de los momentos más antiguos, pues desgraciadamente no se va a levantar un muertito a contarnos lo que ha pasado, pero bueno, tratamos de hacer un relato congruente con lo que encontramos de información, ¿no? Maestro Eric Emanuel Pérez Sánchez, coordinador de la licenciatura en Historia, ¿es cierta o es un mito la frase que dice que la historia la escribe quien, o la historia es de quien la escribe? Es una frase que nos han enseñado. ¿Es necesariamente así o no? Bueno, la frase, el enunciado en sí mismo encierra, ¿no?, una realidad, ¿no?, que no podemos soslayar y que tiene que ver con lo que comenta también la doctora, ¿no? Sí se lee desde la perspectiva que yo lo estoy leyendo, claro, por supuesto, ¿no? El investigador, el historiador, no puede en ningún momento suprimir su subjetividad, ¿no?, su propia condición histórica, ¿no? Uh-huh. Y es que lo interesante es que todos somos productos de la historia, aunque no seamos conscientes de ello. Sí. Pero la historia está súper presente y es súper determinante, incluso en nuestras acciones cotidianas, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que es una fuerza social o sociológica muy fuerte que inherentemente influirá en lo que escribimos, ¿sí? O en cómo nosotros reconstruimos los procesos, ¿no? Sí. Entonces, siempre estará presente ahí la propia historicidad de quien escribe, ¿no? En específico, para hablar de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿desde qué punto de vista se ve la historia en la licenciatura? El plan curricular, ¿cómo es que está construido? Sí, nosotros, el enfoque, ¿no?, del programa educativo, si bien vemos toda la historia, o sea, tratamos de abordar la historia universal, ¿no?, e ir articulando la historia universal a la historia nacional y regional, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que los investigadores que tenemos, la planta docente, está muy enfocada en la historia regional, ¿no? Entonces, uh-huh, de hecho, la licenciatura está pensada en aportar conocimiento relevante a nuestra región, que es el sureste de México y en concreto pues Chiapas, ¿no?, también, y de sus diversas regiones y localidades, ¿no? Entonces, hacia ahí es una parte importante, es un enfoque centrado en la historia regional como disciplina, digamos, pero también vemos unidades de aprendizaje que se enfocan en fortalecer, ¿no?, habilidades fundamentales para cualquier profesional, como es la redacción, el uso de tecnologías, ¿no?, el inglés, uh-huh, que son habilidades, digamos, básicas, ¿no?, hoy día en cualquier profesión. Y por otro lado, le estamos perfilando a que nuestros egresados sean especialistas en la historia regional, pero también en el campo de la investigación, es decir, que produzca investigación histórica, pero también tenga habilidades para intervenir y el patrimonio histórico y cultural y gestionarlo. Y también estamos trabajando en que el programa permita que nuestros egresados puedan desempeñarse en el área de la docencia, ¿no? Claro. Entonces, todo esto está muy articulado porque, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana se pone mucho énfasis en historia local y regional. Sí, efectivamente. Entonces, nuestros egresados salen muy fortalecidos en esa área. Áreas. Entonces, porque bueno, yo también fui docente bajo la nueva escuela mexicana y hacer ahora sí que trasladarse desde el programa que plantea la SEP y articularlo a la historia local y regional, pues a nosotros nos es muy fácil porque es todo lo que vemos en la licenciatura. Todo lo que han estado viendo. Es correcto. Y también las diversas acciones tendientes a activar, difundir y promover el patrimonio tienen mucho que ver con la historia local y regional. Entonces el programa está muy articulado para que nuestros historiadores, desde su formación en la historia regional,
puedan establecer actividades importantes en el ámbito del patrimonio, los archivos históricos también, por supuesto, la investigación y la docencia. De hecho, algo que me llama mucho la atención, maestra doctora Ana María Parrilla Albuerne, es que los chicos se involucran en proyectos desde que inician la carrera, prácticamente están involucrados en proyectos, ya sea con el archivo histórico o con el Centro de Información y Documentación, en fin, o incluso con algunas entidades externas, pero desde el semestre 1 se empiezan a involucrar en proyectos. Pues sí, ha sido, bueno, una de las labores que hemos tratado de incentivar es que los chicos se vayan empapando, no solo de, pues ahora sí que materias teóricas, sino que vean a la historia también desde el punto de vista práctico. Entonces, se han hecho avances importantes. Bueno, actualmente está el programa de archivística, que se involucran desde el primer semestre y han tenido la oportunidad de estar muy cercanos pues a una de las fuentes principales, que son los documentos para nosotros. Pero también se han hecho otro tipo de programas, por ejemplo, se les ha incluido en algunas publicaciones. Me acuerdo muy bien, una de nuestras alumnas o dos estuvo involucrada en la denominación de origen de un queso chiapaneco, porque para hacer la denominación de origen de los productos a nivel federal necesitas hacer la historia del producto. Claro, claro. Es decir, tienes que demostrar que ese producto lleva X años haciéndose, que el producto que se utiliza es local, y toda esa investigación se llegó a hacer en algunos casos aquí. Eso es un llamado de atención para que los productores sepan que un historiador puede ayudar claro, en la consecución de esta denominación de origen, que sería muy importante para los productos chiapanecos, ¿no? Es algo que se ha dejado un poco de lado, pero que yo creo que es muy importante retomar, no solo por la cuestión histórica, sino por la misma salida de la producción chiapaneca y su valor, darle su valor que tiene, ¿no? Entonces, esto es algún ejemplo de algunos de los proyectos a los que los alumnos han participado. En varias ocasiones se les ha llevado de viaje, ya pues con la crisis menos, pero se intenta estirar el dinero lo máximo posible. Hemos ido con alumnos a Guatemala, incluso alguno llegó a ir a Sevilla, ¿no? Al archivo de Sevilla. Entonces, bueno, pues se trata de apoyar sobre todo al alumno en todo lo que se puede, ¿no? Ahora estoy pensando que, por ejemplo, cuando alguna manifestación artística de alguna población en especial, por ejemplo, los parachicos en Chiapa de Corzo, se quiere convertir en una referencia internacional que tenga que ver con el cuidado del patrimonio, se requiere del historiador, forzosamente. Pues sí, se requiere del historiador. Bueno, hay que decir, hay que ser también honestos, hay que decir que a veces es difícil encontrar los antecedentes históricos de algunos elementos que ya forman parte del imaginario colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues no siempre se pueden encontrar estos antecedentes históricos, porque finalmente los documentos que tenemos casi todos los documentos han sido elaborados para una cuestión administrativa. Sí. Entonces, claro, hay temas que es difícil, pero de todas maneras, o sea, el historiador puede abordar temas. Hay algunos de nuestros exalumnos, algunos egresados que se están ganando la vida haciendo historias de familia, por ejemplo. Están siendo contratados por determinadas familias chiapanecas para hacer toda la investigación de todo su árbol genealógico. Entonces, bueno, pues es que hay muchas variantes, hay muchas aristas también, y creo que una asignatura pendiente que nos queda, aunque tratamos de abordarla, es precisamente cómo integrar toda esta nueva tecnología, ¿no? Todo este avance tecnológico, cómo la historia pues también juega un papel importante en ese sentido, y cómo puede la historia beber de esas herramientas, ¿no? Claro. Doctor, y ahora que está hablando la doctora Ana María Parrilla de esto, estoy pensando en que las cosas que están relacionadas con la inteligencia artificial, con las nuevas redes sociales, con las aplicaciones, también tienen algún tipo de relación con la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Últimamente, ¿no? Ya el uso de diversas plataformas tecnológicas es indispensable, ¿no? Sobre todo para
digamos, fortalecer el trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita con el tema de la inteligencia artificial hay cuestiones que es un campo que en todos lados ha detonado, ¿no? Sí, mucha polémica, también ¿no? En la radio. Es correcto. Pero, por ejemplo, aquí me comentaba un alumno, ¿no? En esta semana fue, ¿no? Uh-huh. Que ellos mismos empiezan a experimentar incluso, ¿no? Dice que a la inteligencia artificial lo alimentó con manuales de paleografía. Metió un documento y, o sea, sí, no te soluciona todo, ¿verdad? Pero ya le dio un panorama de la lectura del documento y ya ahora sí que ya la siguiente etapa ya le corresponde al historiador confrontar si va bien e ir corrigiendo, ¿no? Uh-huh. la lectura, la transcripción, ¿no? del documento histórico. Esa es una muestra nada más, ¿no? de la importancia. Hoy día también el hecho de que a nosotros nos ha facilitado mucho la hibridez, ¿no? Uh-huh. Porque recientemente estamos teniendo muchas experiencias de incorporar cursos dentro de las materias para nuestros alumnos. Sí. Y empleamos para ello el centro de cómputo, por ejemplo, y desde ahí hacemos las transmisiones con las entidades remotas que nos imparten las capacitaciones, ¿no? Y es una manera de aprovechar tiempos, aprovechar espacios, ¿no? Y conectarnos con otras instituciones que nos permitan fortalecer, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, ya con el uso en particular, lo que se ha venido también trabajando, y eso lo puede comentar mucho más la doctora Ana, es, por ejemplo, hoy día muchos archivos están digitalizando sus acervos, sí, así es. Y eso ha facilitado la consulta de la información, no solo para el investigador, sino también para el docente de historia, para el ciudadano común y corriente que tiene el interés, la inquietud, la curiosidad, ¿no? Y entonces archivos que están, por ejemplo, del otro lado del charco, ¿no? Que están en otras entidades federativas o aquí mismo, pero digamos en otros municipios o localidades, pues quienes transitan hacia la digitalización, pues ayudan mucho a que pues podamos tener acceder a la información que tienen esos acervos. Es entre una y muchas más funciones que tiene hoy día las tecnologías. Sí, ahorita estoy pensando en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que tiene un acervo digitalizado bastante amplio, o en Memórica México, que también es un archivo muy interesante que es de reciente creación y que ha estado haciendo algunos convenios de colaboración con instituciones para tratar de tener unos documentos históricos de fácil acceso. Sí. Incluso tienen un proyecto especial con docentes para que se puedan acercar a estos procesos. Doctora Ana María, en el caso de la digitalización, ¿qué tanto es válida la forma en la que ahora se está usando? Es decir, ¿le quita algún mérito al documento vivo? Pues a ver, esto ya pues es una cuestión de gustos, digamos, ¿no? Sí. A ver, un documento digitalizado, bien digitalizado, es un documento, es el documento, ¿no? Pero en otra versión, digamos. No le quita ningún mérito. Claro, esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, porque, a ver, algo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta es que la inteligencia artificial no es algo externo a nosotros, sino nosotros estamos alimentando a la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues tenemos también un compromiso de alimentar bien a esa inteligencia artificial, porque finalmente lo que nosotros introducimos en la inteligencia artificial es una esponja que está absorbiendo, pero que tampoco tiene capacidad para discriminar totalmente, digamos, el bien del mal o no sé, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial no la tenemos que ver solo como una herramienta, sino es que somos nosotros los que estamos alimentando ese monstruo o esa herramienta o como queramos llamarla, ¿no? Entonces, bueno, el documento digital ya hace años que existe, ¿no? Hace por lo menos desde los 90, yo creo, desde inicios de los 90 empezó la digitalización de acervos y ha sido una experiencia muy grata. Hay universidades, incluso nuestra misma universidad ya tiene parte de su acervo digitalizado. Creo que están en proceso de ver cómo se puede
mostrar mejor al público, pero pues hay realmente ejercicios muy buenos de digitalización y que bueno, eso nos ha ayudado para muchas cosas, para tener más cerca las fuentes, para no gastar tanto erario público a lo mejor en tantos viajes, aunque claro, la experiencia de ver el documento en persona pues es una experiencia, ahora sí como dice la canción, una experiencia religiosa. De hecho, algunos de los documentos que se pueden ver en los archivos por su estado, en algunos casos ya no son tan accesibles, entonces sí, claro. la digitalización permite un poco poder accesar a ese tipo de documentación, sí. ¿No? Hay algunos que ya casi se rompen a la hora de moverlo. Sí, claro, bueno, la digitalización también permite eso, ¿no? La mejor preservación del documento en sí. Exacto. Porque pues efectivamente, como dices, pues algunos están muy deteriorados por la carcoma, por la humedad, por mil cosas, ¿no? Incluso algunos pues pueden llegar a ser hasta peligrosos, ¿no? Sí. Porque si no están bien restaurados o no han pasado un proceso, pues pueden contener hongos que pueden ser perjudiciales, sin hacer aquí, o sea, bueno, tampoco satanizarlos. Exacto. Sino que, bueno, pues es parte de un proceso, pero sí, esta cuestión de la digitalización también ayuda a preservar estos documentos que están en mal estado, ¿no? Finalmente. Bueno, por lo que veo ahora que estoy platicando, maestro Eric, los chavos entonces que terminan una licenciatura como la de Historia en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, tienen un amplio campo laboral. Sí, por supuesto, y es que hoy día también la historia ha adquirido también mucho más relevancia, ¿no? Y además las propias habilidades del historiador, como bien decía la doctora Ana María Parrilla, son sumamente necesarias en diversos campos de la actividad humana, ¿no? Tenemos egresados que trabajan en el área de docencia, por ejemplo, ya sea en la iniciativa pública o la privada, pero también otros están trabajando en investigación, en gestión del patrimonio. Tenemos varios de nuestros egresados han dirigido archivos históricos, ¿no? Y han impulsado diversos proyectos de rescate y de difusión del patrimonio en sus localidades o en diversos lugares. Tenemos egresados trabajando en el área de la comunicación, en el periodismo, en la radio incluso también. Sí. Y en la función pública hay varios egresados que están trabajando en las diferentes instituciones públicas. Hoy día, por ejemplo, algunos están en Secretaría de Gobierno, otros están en otras. Por ejemplo, tenemos otro que está en Migración, ¿no? Sí, es que es por las habilidades de investigación. Claro. También ahí tienen un campo. Entonces, hay un amplio campo para el historiador, que cada vez se está abriendo más. Hoy día estamos proyectando que se van a abrir, se están abriendo, de hecho, ya es una realidad, los espacios en la archivística, un campo que estaba un poco cerrado, ahorita se está abriendo un poco más. Entonces, se suele tener la idea, ¿no?, de que este tipo de carreras, el mercado laboral es mucho más cerrado, ¿no? Pero la realidad es que es muy similar a la realidad de otros programas educativos, sí. Que si bien tienen más demanda, pero también hay más egresados y el mercado se satura, ¿no? Claro. En cambio aquí, pues bueno, los egresados en historia tampoco son, digamos, salen al por mayor, van saliendo de poco a poco, entonces hay la posibilidad de que se vayan acomodando poco a poco en diversos espacios laborales. Tengo entendido que ustedes tienen abierta la convocatoria hasta el próximo 22 de junio, ¿verdad? ¿O cómo está? Es correcto, hasta el 22 de junio está abierta la convocatoria para ingresar al programa educativo, ¿no? Ahorita necesito ver las fechas, pero el examen creo que está para 26 de junio. Entonces, para que no se les vaya mucho el tiempo y puedan estudiar la guía y todo eso que se les va a arrojar ahí en el proceso de inscripción, es importante que pues que no dejen esperar hasta esa fecha los interesados. Claro. Hemos tenido una muy buena recepción de la carrera en esta convocatoria.
Así que pues los invitamos a quienes estén interesados, no esperen más. Muchos no se animan a estudiar este tipo de carreras porque no se conoce mucho de qué tratan, ¿no? Uh-huh. Pero si tienen la inquietud, ¿no? Si desde la secundaria, por ejemplo, les ha gustado este tipo de asignaturas, yo les sugiero que se animen, porque ya entrando a la carrera nos ha pasado en convocatorias anteriores que vienen chicos que la historia era su segunda opción y ya estando aquí se enamoran de la carrera y ya no la dejan, ¿no? Fue mi testimonio, de hecho también yo fui uno de esos casos. Entonces es una carrera muy bonita que van a disfrutar, así que yo los animo, ¿verdad?, a que se den la oportunidad de estudiar una carrera como estas. Les aseguro que va a ser una gran experiencia. Y bueno, recuerden que tenemos que poco menos de un mes, ¿no? Todavía para poder hacer el proceso a través de www.unicach.admisión.mx. Ahí pueden encontrar toda la información. Y por cierto que van a encontrar también el mapa curricular de la licenciatura en Historia que pueden revisar con calma para que ustedes sepan exactamente qué van a estudiar. De nuestra parte, en radio, toda la información que quieran la podemos recibir a nuestros teléfonos que en cabina y también en nuestro WhatsApp, pero en el caso de la Escuela de Historia, doctora Ana María, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Pues yo creo que mejor el maestro Eric. Porque está más... Sí. Bueno, sí, pueden contactarnos dos vías principales, el correo de institucional, eric.perez@unicach.mx, uh-huh. Eric con CK, todo en minúscula, eric.perez@unicach.mx, y a través del Facebook oficial de la licenciatura en Historia, así aparece, uh-huh. Y ahí por vía inbox nos pueden contactar sin ningún problema, y ahí y ya les vamos a dar seguimiento, con gusto. De hecho, muchos se han comunicado con nosotros y se les ha dado su seguimiento, y hoy día están ya dentro del proceso de admisión. Es correcto. De hecho, en Facebook la licenciatura en Historia es bastante activa, están publicando casi todo el tiempo, diariamente, así que es muy fácil encontrarlos, licenciatura en Historia Unicach, así los encuentran en Facebook. Doctora Ana María, Perdón, maestro, ¿sí? Digo, solo licenciatura en Historia, a secas, ¿no? Sí, licenciatura en Historia. Así aparece, sí es correcto. Ok, perfecto. Para terminar la entrevista, algo que se nos esté pasando, doctora Ana María Parrilla, alguna cosa que quiera usted comentarme, un mensaje antes de finalizar. Pues bueno, yo creo que hemos hablado en general de todo, ¿no? De una manera muy general, pero bueno, pues decirles a aquellos que estén interesados y tengan alguna duda, pues que se acerquen también por aquí, por el campus universitario, donde pues pueden entrevistarse ya sea con el coordinador o con alguno de los maestros. Les invitamos, y bueno, sobre todo a aquellos que les gusta mucho leer, la historia, pues al fin y al cabo es la aventura más increíble, ¿no? Mucho más increíble que cualquier libro de ficción. Entonces creo que pues puede ser muy llamativo. La historia de Chiapas todavía tiene muchos temas que tratar, y creo que es un campo donde es un lugar, es una historia local con muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? Porque finalmente no han sido tantos los historiadores que se han dedicado a investigar sobre historia de Chiapas. No quiero minimizar lo que voy a decir ahora a propósito de la basura, pero hasta en la basura se puede leer la historia, por ejemplo, de una familia o de las personas que viven en casa, ¿no? La basura, las fotografías, en cualquier elemento se puede ver, ¿no? La historia, al menos una parte de la historia. Exactamente, ¿no? Yo cuando voy a tirar basura digo, esto estoy comiendo, Dios mío, voy a terminar siendo un cerdo o algo así, ¿no? Porque te das cuenta de lo que consumes. No sé si sabe que se hizo una investigación, bueno, es en el campo de la arqueología, y una salchicha tarda en desintegrarse, creo que son más de 50 años. Sí. Entonces imagínense, ¿no? Ay, no, ya ni me diga, porque los embutidos me gustan, pero no, sí, ya yo sé que debo delimitarlos. Bueno, muchísimas gracias, maestro Eric Emanuel Pérez Sánchez, coordinador de la licenciatura en Historia. Gracias por recibirnos en sus instalaciones, y gracias, doctora Ana María, por estar con nosotros esta mañana. Mucho gusto, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera comentar, doctor Eric?
pues saludar nuevamente a la audiencia, ¿no? Estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí subimos varios eventos que hacemos y con gusto podemos recibirles. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a Benamar Abarca en los controles técnicos esta mañana, está aquí conmigo. Y muchísimas gracias a JJ Pastrana, que se encuentra allá en estudio en la transmisión que hemos hecho para radio. Recuerde continuar con la programación de Unicach Radio. Todavía tenemos varias horas durante el día, pero no se olvide que la Unicach a través de su radio universitaria transmite los 365 días del año de 6 de la mañana a 12 de la noche. Gracias por habernos escuchado y nos encontramos en otro espacio de Unicach Radio. A nombre del equipo, Diego Martín Gámez le desea buen día. Esta fue una transmisión especial. Radio Universidad.